Buenas tardes, mi nombre es Camila Bolaños y voy a darles a conocer un poco sobre cómo hacer una buena revisión de la literatura. Dentro de la tabla de contenido encontramos dos capítulos a tratar. El primero es encontrar conexiones de la literatura y el segundo es de organizar su revisión de la literatura. Cada uno de estos capítulos comprende unos subtemas que más adelante voy a tratar con claridad. A modo de introducción, se van a dar cuenta que a medida que la exposición pasa van a encontrar una serie de actividades o un paso a paso que brinda la oportunidad de volver a la bibliografía e identificar los actores principales y los temas generales. ¿Para qué? Para hacer una buena síntesis de la revisión de esa literatura. También van a encontrar un paso a paso de cómo hacer una buena macroestructura de esa literatura. En primera instancia, el capítulo primero lleva el nombre Encontrar conexiones entre la literatura. En este capítulo nos podemos dar cuenta que se debe comenzar a identificar los principales actores de los investigadores, es decir, la primera actividad para encontrar conexiones entre la literatura es regresar a nuestra bibliografía e identificar los temas principales y los actores principales. Este primer capítulo tiene una serie de actividades, como anteriormente se los dije. La primera actividad lleva por nombre identificación de temas y de temas generales en la literatura. Para esta actividad, a medida de que se continúe buscando fuentes en la revisión de la literatura, es importante que las fuentes interactúen entre sí y no solamente se comprenda en un resumen y que se describa una frente a otra. Es decir, cada una de estas fuentes debemos relacionarlas y unirlas. La segunda actividad de este capítulo lleva por nombre asignar temas principales mediante notas adhesivas. En esta actividad está diseñada para ayudarnos a identificar los principales temas de interés de nuestros artículos o de los artículos que vamos a elegir. Debemos empezar por elegir varios y deben estar dentro de los últimos 5 años, deben de ser relativamente nuevos. El primer paso de esta actividad es anotar todos los autores y los años de cada uno de estos artículos. ¿Para qué? Para que al final podamos citar de una manera correcta. El segundo punto de esta actividad es hacer muchas notas adhesivas. Es decir, en esos papelitos vamos a escribir una frase o una idea que nos recuerde a lo que estamos leyendo. Si más adelante alguna de esas notas adhesivas no nos sirven, simplemente las desechamos. El tercer paso es buscar un espacio adecuado para empezar a formar nuestro mapa mental con esas notas adhesivas. Y el cuarto es agrupar en categorías similares cada una de estas notas. Dentro de este capítulo nos hablaban de algo muy importante sobre identificar la síntesis de la literatura en acción. En este caso, la característica que hace fuerte una revisión de la literatura es cómo se lleva a cabo la síntesis de esa literatura. En otras palabras, es contar una historia utilizando la literatura como evidencia para comunicar lo que se quiere, utilizando conexiones de frases o palabras. Por ejemplo, hay palabras de enlace que son utilizadas para comparar, como por ejemplo, pueden ser además, siguiendo este trabajo o por lo tanto. También hay otras palabras que pueden utilizar para contrastar, como por ejemplo, sin embargo o a pesar de. Debemos de tener muy claro que la literatura no es perfecta. La actividad número 3 de este primer capítulo lleva por nombre leer analíticamente para identificar patrones de síntesis. Aquí debemos seleccionar un artículo favorito de todos los que anteriormente analizamos y se marca con un círculo la palabra o la frase que muestre conexiones entre las piezas de la literatura. Una vez hayamos realizado esto, podemos pasar a la actividad número 4, que lleva por nombre leer analíticamente para deducir patrones de síntesis. En esta actividad y con nuestro artículo favorito que ya escogimos anteriormente, la actividad 3, vamos a hacerle una actividad que se llama Yo espío. Yo espío, ¿por qué? Porque en esta nos vamos a dar cuenta de la declaración de motivación, es decir, donde se responde a la pregunta de por qué los lectores deben preocuparse por el tema. Y también yo espío, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de la declaración del propósito, es decir, vamos a darnos cuenta donde diga el propósito de este papel es para, o el propósito de este papel es de, o sea, buscar el propósito de este artículo.
Dentro de este capítulo también nos hablaban de establecer las conexiones de la literatura, que aquí se practica una síntesis más profunda, donde se pueden encontrar conexiones que anteriormente no hayamos encontrado. Una vez hayamos culminado la actividad 4, pasamos a la actividad 5. La actividad 5 lleva por nombre Más prácticas para encontrar conexiones. En esta actividad seleccionamos arbitrariamente dos artículos de todos los que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, vamos a coger el artículo 1 y el artículo 25 y cada uno de ellos vamos a enlazarlos. Vamos a buscarle la relación entre ellos, vamos a tratar de buscar la similitud. En este capítulo también nos hablaban sobre la justificación de lagunas en la literatura. En este caso, es importante tener en cuenta que las revisiones de la literatura no solo son resúmenes de las fuentes relacionadas, sino que también reúnen trabajos anteriores. ¿Para qué? Para señalar el camino a seguir para responder a la posible pregunta que se planteó en la investigación. Para convencer a los lectores de la validez de esas afirmaciones que estamos haciendo, primero debemos de convencer a nuestra audiencia. Una vez hayamos culminado la actividad 5, podemos pasar a la actividad 6. En esta actividad 6 lleva por nombre cómo identifican otros la brecha de la investigación. Como podemos ahí mirar la imagen, cada una de esas actividades tienen un tiempo. Esta es de tiempo de 15 a 20 minutos. Por lo general, casi todas son en ese tiempo. En esta se seleccionan 3 artículos que sean similares, que se parezcan. Aquí se identifican en el texto donde los autores establecen la brecha. El otro capítulo a tratar era la de cómo organizar la revisión de la literatura. En este capítulo, debemos tener claro que el propósito de una revisión de la literatura es sintetizar esta literatura, creando un argumento que lleve a que esas preguntas de investigación específicas, en lugar de ser simplemente un resumen de la literatura, sean algo que tú interpretes fácilmente, pero debes tener en cuenta que nadie se siente listo o competente para escribir una revisión de la literatura. Y esto lo dijo la autora de este libro, Catherine Verdanier. Este capítulo también tiene una serie de actividades. La primera actividad, para lograr el objetivo, debemos iniciar con la primera actividad, que es la visualización de la macroestructura de su revisión de literatura. En esta actividad, el primer paso es darnos cuenta del objetivo de la literatura y tener muy claro en la definición de macroestructura, que es la organización de la revisión de la literatura, y la microestructura es la disposición de las oraciones específicas dentro de un tema. En sí, el trabajo es tejer esta literatura de tal manera que siempre apunten a un propósito dado, al objetivo general. La forma más eficaz de hacerlo es imaginarnos que este argumento tiene una forma de un triángulo o de un embudo. Por ejemplo, las citas más generales y de aplicación amplia están en la parte superior del embudo. De ahí para abajo vamos a encontrar las ideas secundarias. Una vez hayamos culminado esta actividad, pasamos a la actividad número 2, que lleva por nombre analizar una revisión de literatura de la macroestructura. En esta actividad seleccionamos un artículo, empezamos a contar los párrafos de este, miramos si presentan preguntas de investigación explícitas o implícitas, miramos si de pronto se combina revisión con introducción, miramos también cuando hemos enumerado los párrafos, de cada uno de esos párrafos voy a sacar un resumen, es decir, de un párrafo grande saco una idea y se vuelve de menor tamaño ya el texto, sacamos un buen resumen. Dentro de este capítulo se hablaba de una discusión sobre las oraciones temáticas, es decir, la primera oración del párrafo. En esta es la primera oración del párrafo, donde nos dan a conocer qué es la declaración que prepara el lector para avanzar en el argumento que se tiene. También nos hablaba de la creación de una macroestructura para su propia revisión de la literatura, lo que anteriormente había nombrado, lo del triángulo invertido, que es la forma más sencilla de hacerlo, es comenzar a hacerlo por esta forma de triángulo invertido o embudo. En la parte inferior, como anteriormente le había dicho, escribimos las preguntas de investigación con las notas adhesivas que ya teníamos al inicio, si recuerdan, y los temas de investigación y las organizaciones de las regiones o de los grupitos
del mapa mental que anteriormente también hicimos. Culminada esta actividad, podemos pasar a la actividad 3, que es la de elabora la revisión de la literatura. Esta ya es finalizando y ya vamos aquí a tener el esquema del nivel de la macroestructura para una buena revisión de nuestra literatura. Muchas gracias.